Por desgracia, esto es lo único que vemos a día de hoy de Australia. Os preguntaréis cómo hemos llegado a esto. Así que para responderos, daremos un viaje al pasado de este paraíso de la biodiversidad, porque no hay mejor forma para entender el futuro que comprender el pasado. Vamos a hacer de hombres del tiempo, pero del geológico. A lo largo de millones de años, Australia se ha mantenido unida al resto de continentes, compartiendo fauna con el resto del mundo, como en la época de los dinosaurios, cuando tras la rotura de Pangea formó el continente de Gondwana, con África, Sudamérica, la Antártida e India. Durante el Cretácico fue hogar de dinosaurios y animales polares, aunque la temperatura era mucho más cálida que la de hoy en día. Pero de repente, al final del Cretácico, Australia se separa de Gondwana y emprende un viaje en solitario a través del océano. Las cosas ya no son las mismas. Los dinosaurios se han ido y empieza el reinado de los mamíferos. A lo largo del Cenozoico, estos se diversifican en todas las clases y tamaños. Pero si nos adentramos en Australia, vemos que a los mamíferos de allí les pasa algo. Son muy raros, no cuadran con los del resto del mundo. Veamos por qué. A grandes rasgos, los mamíferos actuales se dividen en tres grupos: monotremas, marsupiales y placentarios. Prácticamente todos los mamíferos en los que puedas pensar, incluidos nosotros, son placentarios. Tenemos glándulas mamarias externas y desarrollamos a nuestros bebés en el útero, donde además tenemos una placenta que le da alimento. En el caso de marsupiales no ocurre esto. El feto sale a la luz antes de completar su desarrollo y tiene que hacerlo en el marsupio, que es la bolsa que tiene en el vientre. El último grupo, los monotremas, es tan primitivo que no presenta glándulas mamarias y conserva rasgos de nuestros antepasados reptilianos, como la presencia de cloaca o la puesta de huevos. Rebobinemos. Volvamos a Pangea. Los reptiles mamíferoides se diversifican desde el Pérmico y dan lugar a lo que podríamos considerar mamíferos a finales del Triásico, más o menos a la vez que los dinosaurios. Durante el Mesozoico, que es la época de los dinosaurios, los mamíferos ocupan nichos ecológicos modestos, pero siguen diversificándose en multitud de grupos que actualmente están extintos, diferenciándose primero los monotremas, para después hacerlo los marsupiales y placentarios en el Cretácico. Pero los marsupiales y los placentarios no se distribuyeron por el mundo de la misma forma ni se diversificaron por igual. En otras palabras, los marsupiales se adaptaron peor que los placentarios. ¿Por qué? Una de las hipótesis es por su método reproductivo. Los bebés placentarios nacen como adultos en miniatura, mientras que los marsupiales nacen aún a medio desarrollarse, por lo que son más vulnerables. Aunque los marsupiales tienen la ventaja de gastar menos recursos en sus crías y poder producir más, ya que no existe el embarazo. Además, el desarrollo embrionario entre ambos es distinto. En placentarios las extremidades se desarrollan a la vez, mientras que en marsupiales se desarrollan primero las extremidades anteriores y luego las posteriores. Es decir, que el tiempo de desarrollo está desacoplado, lo que se conoce como heterocronía, tiempo distinto. Esto origina una serie de limitaciones en el desarrollo y en el crecimiento, que podría otorgar menos capacidad de cambio morfológico a los marsupiales para adaptarse. El factor biogeográfico es también muy importante, ya que los marsupiales se limitaron a Sudamérica y los placentarios colonizaron el resto del mundo, ya que tenían mayor superficie y más oportunidades. La evolución a veces está sujeta a estas limitaciones aparentemente aleatorias, y quién sabe, si los marsupiales hubieran surgido en otro lugar, a lo mejor nosotros tendríamos una bolsa aquí en el vientre. Y esto es precisamente lo que ocurrió en Australia. Tras la extinción de los dinosaurios, los marsupiales se movieron por Gondwana hasta Australia, y cuando ésta se separó, se alejaron de toda influencia durante millones de años. Esos nichos ecológicos monopolizados por los placentarios en el resto del mundo quedaron vacíos en Australia, por lo que a partir de esas pocas especies similares a zarigüeyas que había en Sudamérica, los marsupiales pudieron diversificarse sin restricciones. Esto es lo que ha hecho que a día de hoy sigamos viendo en Australia y territorios cercanos estos animales tan extraños como el demonio de Tasmania, el bilby, el koala o el wombat. Pero el registro fósil nos muestra que la riqueza faunística y marsupial de esta época iba más allá, con numerosos grupos y géneros de animales de todos los tamaños, siendo los más característicos los que llegaron a ser más grandes. Uno de los ejemplos más claros es el canguro gigante de cara corta, que gracias a su tamaño de más de 2 metros, a la capacidad de mantenerse erguido y a la movilidad de sus brazos, ramoneaba árboles a los que otros herbívoros no podían acceder. Existieron géneros como Diprotodon, grandes herbívoros de 3 toneladas emparentados con los actuales wombats. Básicamente coge uno de estos animales y aumenta el tamaño hasta tener el bicho de un hipopótamo. Este es Thylacoleo carnifex, el león marsupial,
Es el mamífero con la mordida de mayor potencia conocida, gracias a su robusto cráneo y a su peculiar dentadura, adaptada a la dieta carnívora. Esta cualidad y su tamaño similar al de un leopardo le propiciaron el puesto como el superdepredador de Australia, aunque cabe destacar que desciende de un linaje de marsupiales herbívoros. Es digno de mencionar el tilacino o lobo de Tasmania, otro marsupial carnívoro que se extinguió en tiempos históricos. No solo hubo especies gigantes de mamíferos, el pájaro del trueno de Stirton fue un ave terrestre de más de 3 metros y 500 kilos, la cual podría haber sido herbívora o carnívora, pero bueno, no me gustaría estar ahí para comprobarlo. El famoso Megalania fue un banano de más de 5 metros similar al dragón de Komodo, que seguramente cazara de la misma forma, inoculando veneno e hiriendo a sus víctimas para después esperar a su muerte por la infección. Otro reptil terrestre fue el quincana, uno de los últimos y más grandes cocodrilos terrestres. Sí, los cocodrilos no han sido solo los animales acuáticos de hoy en día, algunos corrían por ahí. Las pitones como Liasis tampoco se quedaban atrás con sus 10 metros. Al ver algunos de estos animales, habréis pensado que están emparentados con algunos mamíferos más normales y actuales, pero repetimos que no es así. Del mismo modo que las aves y los murciélagos tienen alas y vuelan a pesar de ser de grupos distintos, el tilacino y los perros, el tilacoleo, los leones, o el topo marsupial y los topos normales son de grupos distintos, a pesar de tener la misma forma. Han desarrollado formas similares como consecuencia de ocupar nichos ecológicos muy parecidos, pero en lugares y momentos muy distintos. Esto se conoce como convergencia evolutiva. Se podría decir que la selección natural moldeó de igual forma a placentarios y a marsupiales en distintas partes del mundo. Todo esto era así hasta hace 45.000 años, cuando el ser humano llegó a Australia. La caza directa y el cambio climático de las glaciaciones influyeron en las poblaciones. Pero la historia se repite, y lo que acabó con la megafauna, una vez más, fue el fuego. Debido a que la caza en áreas cerradas era más difícil, los aborígenes quemaron los bosques, destruyendo la cobertura vegetal, favoreciendo la desertización de la isla. Todos los desequilibrios hicieron que estos magníficos animales se fueran para no volver. Aunque a día de hoy aún conservamos algunas especies de megafauna, los canguros, el wombat, el emú, el casuario, otros varanos o el cocodrilo marino. La naturaleza sigue su curso y los ecosistemas integraron los incendios en sus dinámicas, al igual que nuestros ecosistemas mediterráneos. Esto hay que cogerlo con pinzas, pero básicamente lo que ocurre es que la quema de materiales origina materia orgánica en el suelo que de otra forma no se podría haber renovado, lo cual fomenta que el bosque se vuelva a desarrollar. Así pues, las especies supervivientes, que son las que conocemos hoy en día, se adaptaron a estos fuegos periódicos. El hombre volvió, esta vez con las colonizaciones europeas. Además de acabar con la cultura aborigen, también destruyeron los ecosistemas con fines económicos, aumentando así la desertización. Fueron introducidas numerosas plantas, como las chumberas, y también animales, desde los dingos, que eran perros introducidos en la prehistoria que actualmente se encuentran naturalizados, pasando por las plagas de conejos, el sapo de caña, dromedarios, zorros, ciervos. Hay un caso llamativo que nos recuerda esa competencia entre placentarios y marsupiales. Es el caso del dingo, un perro que desplazó al tilacino al ocupar de forma más eficiente los nichos ecológicos que pertenecían durante millones de años a los marsupiales. La influencia de las especies invasoras es tal que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Por desgracia, Australia se lleva la palma en este caso, pasando de ser una reliquia con un 80 o un 90% de endemicidad a ser una Europa repetida con tropezones de otras partes del mundo. Y en este escenario de constante presión sobre la biodiversidad, llegamos a lo ocurrido hace unos meses. Debido a la necesidad de fuego para renovar algunos ecosistemas, se han iniciado muchos incendios. Esto está muy bien, pero gracias al cambio climático, una mala gestión de los fuegos ha pasado de ser un factor beneficioso para los ecosistemas a un factor que provoca su destrucción. 10 millones de hectáreas, el equivalente a Andalucía, Murcia y Alicante juntas, se suman al desierto. 10 millones de hectáreas de un territorio que arrastra una historia evolutiva fascinante que se manifiesta en sus grupos de animales y de seres vivos únicos en el planeta. Un territorio que ha ido al margen del resto del mundo durante millones de años hasta nuestra llegada. ¿Podrán adaptarse los animales australianos otra vez? Menuda chapa. Creo que con esto hemos dejado claro que las especies son mucho más complejas de lo que parece y son fruto de millones de años de evolución de ellas mismas y de todo lo que las rodea. Pero no solo los marsupiales. Cualquier especie, una planta, un reptil, un pez, es un elemento único y irrepetible en la historia de nuestro planeta.
Una historia que nos esforzamos por escribir cada vez más rápido y adelantar su final a un ritmo sin precedentes, siendo lo de Australia solo un ejemplo más. Pero aún estamos a tiempo de reescribir ese final y salvar a esas especies de la extinción. Todo depende de nosotros como individuos y como sociedad. Si queréis saber más sobre el origen de los marsupiales, hace muy poco salió un vídeo que os dejamos por aquí. Y muchas gracias por ver el vídeo, compartidlo para difundir este mensaje y suscribiros para más información. Venga, un saludo a todos. Suscribiros para más contenido. Hasta la próxima. Menuda chapa. Joder, es lo único que aprendí. Llegamos a lo ocurrido hace unos meses. No entiendo esa frase. Debido a la necesidad del fuego para renovar el ciclo... Ya, esa frase yo tampoco lo he entendido muy bien. O sea, sé... Quiero decir que no... Estos animales tan extraños como el demonio de Tasmania, el bilby, el koala o el wombat. Parecen Pokémon esto, tío.